Hay momentos en la vida en que el alma clama con intensidad, y sin embargo el cielo parece no responder. El creyente sincero ha vivido esta paradoja una y otra vez, ese punto invisible, donde la oración se convierte en eco y el silencio de Dios se torna en una sombra que envuelve el corazón. Es un dolor que no todos pueden comprender porque no es la ausencia total de fe, sino la fe sostenida en medio de la ausencia de respuestas. La Biblia no esconde estos momentos de angustia. Los salmos están llenos de voces que suplican y no obtienen respuesta inmediata. El propio David, un hombre conforme al corazón de Dios, gritó en más de una ocasión: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Así comienza el misterio de la fe verdadera, no cuando todo va bien, sino cuando todo parece desmoronarse, y aún así se cree Job el justo sufrió. Más que muchos otros fue despojado de sus hijos, de su salud, de sus bienes, de su reputación, incluso de sus fuerzas físicas y emocionales. Y en medio del polvo de su desgracia, cuando sus amigos lo acusaban y su esposa le pedía que maldijera, a Dios Job escogió permanecer aunque no entendía. Aunque el cielo guardaba silencio, él dijo: lo que pocos se atreven a decir, aunque él me mate en él, esperaré. Esta frase no es un acto de resignación ciega, es el acto más alto de una fe purificada por el fuego. No se trata de conformismo, sino de una rendición consciente ante un Dios que es mayor que nuestros razonamientos. En ese punto la fe deja de ser solo creencia y se convierte en confianza, desnuda en el carácter de Dios, aunque su rostro esté oculto. Es allí, en ese lugar secreto, donde muchos abandonan su camino, porque el silencio de Dios duele más que las pruebas, porque hemos sido educados en una fe que exige señales inmediatas, recompensas rápidas, explicaciones lógicas. Pero la fe bíblica no se fundamenta en ver, sino en confiar. Y la confianza no siempre necesita explicaciones. Abraham caminó con una promesa durante décadas sin ver su cumplimiento. Fue llamado padre de multitudes, cuando aún no tenía ni un tantuenésimo hijo legítimo. Y sin embargo caminó creyendo, esperando, obedeciendo, porque sabía que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así es la fe bíblica, persevera. Aunque no entiende, avanza, aunque no ve. Jesús mismo vivió este misterio en su forma más cruda. En la cruz clamó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aunque esas palabras retumbaron en el cielo, no hubo respuesta audible. No descendió ningún ángel, no hubo alivio inmediato, solo el peso del pecado del mundo, y un silencio divino que lo abrazó hasta el último suspiro. Y sin embargo, en ese silencio se estaba tejiendo el plan más grande de redención en la historia de la humanidad, porque a veces el silencio de Dios no es rechazo, sino preparación. A veces su silencio no es abandono, sino estrategia divina. A veces lo que no oímos de Él es más revelador que lo que quisiéramos escuchar. El pueblo de Israel estuvo 400 años en esclavitud clamando sin cesar por liberación. Durante todo ese tiempo no hubo señales ni milagros visibles, ni intervenciones espectaculares. Y sin embargo, Dios estaba formando en el anonimato un libertador llamado Moisés, escondido en una canasta, preparado en el desierto, endurecido por la espera y listo para liberar cuando llegara el tiempo perfecto. Así también sucede en nuestras vidas. Dios no se apresura, pero tampoco llega tarde. Él obra en el silencio, en lo oculto, en lo que nuestros ojos no pueden ver. Y cuando por fin actúa, lo hace de una manera que transforma todo lo que creíamos perdido en testimonio de fidelidad. Hay un tipo de fe que no necesita pruebas porque ha pasado por el fuego de la duda y ha decidido permanecer. Hay un tipo de fe que no vive de estímulos emocionales, ni de promesas de bienestar, sino que se arraiga como raíz silenciosa en la profundidad del alma y se alimenta únicamente de la certeza invisible de que Dios es fiel, aunque no lo parezca. Esta fe no nace en los altares donde todos levantan las manos, sino en los rincones ocultos donde nadie ve, en los cuartos cerrados donde las lágrimas reemplazan las palabras, en los hospitales donde los diagnósticos médicos golpean como sentencias y sin embargo una voz interior susurra aún: así creo en ti, Señor. Esta es la fe que sostiene cuando todo se derrumba, cuando las personas que amábamos se van, cuando los planes se frustran, cuando
La oración parece una rutina vacía, y el corazón se endurece por el dolor. Esta es la fe que no se basa en lo que Dios hace, sino en quién Él es. Hay pasajes de la Biblia que no fueron escritos para ser entendidos de inmediato, sino para ser vividos en carne propia. Hay capítulos que solo se revelan en medio del sufrimiento, porque son palabras destinadas a corazones rotos como Isaías 55, cuando Dios dice: «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, lo que parece una barrera, es en realidad una puerta oculta hacia otra dimensión espiritual, una que solo se abre cuando el alma está lo suficientemente vacía de orgullo, de expectativas, de exigencias, y puede por fin rendirse al misterio de un Dios que no necesita ser comprendido para ser amado». Es aquí donde la fe ya no es un contrato, sino una entrega sin condiciones, donde el creyente deja de seguir a Dios por lo que puede obtener y comienza a seguirlo por quien Él es, aunque eso implique caminar por el desierto. Durante años sin ver la tierra prometida, pero con la certeza de que la nube sigue guiando y que la columna de fuego aún ilumina en la noche. Los grandes hombres y mujeres de Dios no se forjaron en templos ni en banquetes de victoria, sino en la soledad de la espera, en la amargura de la incomprensión, en el silencio de los años, que nadie cuenta. Moisés fue formado en el palacio, pero transformado en el desierto. José fue traicionado por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado injustamente, y durante todo ese proceso no hubo una sola línea que diga «y Dios le habló», sino que se repite una y otra vez y Dios estaba con José, aunque no le hablara, aunque no se manifestara de manera visible, estaba allí, sosteniéndolo desde adentro, empujándolo hacia un propósito que él no podía ver aún. Cuando por fin se cumplieron los sueños que había tenido de joven, él no miró hacia atrás con resentimiento, sino con sabiduría, y dijo a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Solo puede hablar así alguien que ha caminado con Dios en medio del silencio. Alguien que ha descubierto que el sufrimiento no anula el propósito, sino que lo purifica. En la vida cristiana auténtica no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con propósito. No se trata de pedir que cesen las tormentas, sino de aprender a dormir en medio de ellas, como Jesús en la barca mientras los discípulos gritaban por miedo. Él dormía porque su paz no dependía del clima, sino de la confianza absoluta en su Padre. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. No es una emoción, sino una convicción profunda que habita en el espíritu de aquel que ha sido quebrado lo suficiente como para dejar de apoyarse en su propia fuerza y aprender a descansar en la voluntad de Dios. Aunque esa voluntad sea incomprensible, aunque duela, aunque parezca contradictoria, porque sabe que al final todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Incluso las pérdidas, incluso los silencios, incluso los fracasos, incluso los días grises que parecen no tener sentido. Y es en este punto donde la superación cristiana toma un sentido radicalmente distinto del que propone el mundo, porque no se trata de triunfar a los ojos de los demás, ni de lograr metas personales, ni de alcanzar éxito material. Se trata de perseverar cuando nadie te aplaude, de seguir creyendo cuando todos te dicen que te rindas, de levantarte después de caer una y otra vez, no porque tengas fuerza, sino porque has aprendido a confiar en un Dios que nunca abandona. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice el Salmo, con todo Jehová te recogerá. Y esto no es una frase bonita, es la experiencia viva de miles de creyentes que han sido abandonados por sus familias, traicionados por amigos, olvidados por la sociedad. Y sin embargo han encontrado en Dios una roca más firme que todo apoyo humano, una presencia más profunda que cualquier compañía terrenal, una fidelidad más constante que la de cualquier ser amado. Hay una dimensión en la vida del creyente que solo se alcanza cuando se ha caminado durante tanto tiempo en el valle que la cima ya no es una obsesión, sino un recuerdo lejano, cuando la esperanza deja de ser una emoción fluctuante y se convierte en una disciplina del alma. Cuando el corazón aprende a esperar no con ansiedad, sino con una quietud sobrenatural que no puede ser explicada ni fabricada por la voluntad humana, sino que nace como una flor entre las ruinas, porque allí, en lo más bajo del alma, donde ya no hay palabras, donde solo hay suspiros, donde los
Ojos se han secado de tanto llorar y el cuerpo ha perdido. Fuerza donde la mente se ha rendido es donde Dios empieza a hablar no con voz de trueno ni con milagros espectaculares, sino con el susurro suave de su presencia que dice: Yo estoy contigo. No temas, no te he abandonado. No he dejado de escucharte. No me he olvidado de ti, aunque todo en tu entorno diga lo contrario. Y es en ese instante cuando la fe se levanta no como un grito de guerra, sino como un murmullo firme que susurra aunque no lo vea. Yo sé que Él está aquí. El error más común del alma desesperada es pensar que el silencio de Dios equivale a su ausencia, que si no hay milagros, entonces no hay amor, que si no hay respuestas, entonces no hay propósito. Pero la historia bíblica revela una y otra vez que Dios obra precisamente en los momentos donde parece que no está obrando, que su poder no siempre se manifiesta en lo visible, sino en la formación secreta del carácter, en la resistencia espiritual, en la madurez silenciosa que se forja día tras día, en la rutina, en la debilidad, en las derrotas, incluso en los pecados que nos humillan y nos hacen reconocer que sin Él no somos nada, porque no fue en los aplausos donde Pedro se convirtió en roca, sino en su negación y su llanto amargo. No fue en la cima donde Elías escuchó la voz de Dios, sino escondido en una cueva donde deseaba morir. No fue en los templos donde Pablo encontró su identidad, sino en las prisiones, en los naufragios, en los azotes, en el desprecio humano. Así que si hoy te sientes quebrado, confundido, decepcionado de ti mismo o incluso cansado de esperar, recuerda que quizás estás más cerca de ser usado por Dios que nunca antes. Dios no forma líderes en plataformas, sino en desiertos. No levanta profetas en palacios, sino en cuevas. No moldea testigos en fiestas, sino en noches oscuras donde todo parece perdido, donde la fe se convierte en la única luz, donde el alma es despojada de todo, para poder recibir lo eterno, porque solo el que ha sido vaciado puede ser lleno, solo el que ha sido quebrado puede ser restaurado, y solo el que ha sido rechazado por el mundo puede comprender la aceptación divina no como un concepto teológico, sino como una experiencia viva y transformadora, que da sentido a cada lágrima y redención a cada herida. Por eso el cristianismo no se basa en evitar el sufrimiento, sino en encontrar propósito dentro de él. No se trata de esquivar el dolor, sino de descubrir en él una oportunidad para morir al yo y vivir en Dios. No se trata de triunfar a la manera del mundo, sino de ser fiel hasta el fin, aunque ese fin esté lleno de oscuridad, porque sabemos que al final del túnel no nos espera una corona humana, sino una eterna que no se marchita ni depende de nuestra fuerza, sino de la fidelidad de aquel que comenzó la obra en nosotros. Y esa fidelidad no falla, aunque parezca que sí. Aunque tarde, aunque se esconda, aunque se manifieste de formas que no esperábamos, porque Dios no está obligado a responder como nosotros queremos. Él es soberano, y a veces esa soberanía duele porque desafía nuestros planes, porque confronta nuestras expectativas, porque derriba nuestras estructuras religiosas, pero es precisamente ese dolor el que purifica la fe, el que nos obliga a soltar el control y a confiar en un Dios que no necesita explicación, porque su amor no es una teoría, es una realidad constante que permanece cuando todo lo demás cae. Por eso cuando el alma se enfrenta a su límite, cuando ya no puede avanzar más, cuando la fuerza se agota y la oración se convierte en un susurro, sin esperanza, entonces el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26, y eso basta porque no estamos solos aunque no lo sintamos. No estamos abandonados, aunque no haya señales visibles, porque hay una promesa que nunca cambia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es el ancla del alma en medio del mar, revuelto porque hay tormentas que no cesan, pero en las que aprendemos a navegar. Hay desiertos que no se acaban, pero donde aprendemos a caminar con zapatos rotos y el corazón entero. Hay heridas que nos sanan, pero que nos hacen sensibles al dolor de otros. Hay batallas que se pierden, pero en las que se gana algo más profundo que la victoria. Hay silencios de Dios que nos desconciertan, pero que en realidad están llenos de enseñanzas, escondidas porque cada silencio suyo es una pausa divina, no para castigarnos, sino para hacernos madurar, para hacernos crecer, para hacernos entender que la verdadera victoria
No está en tener respuestas, sino en seguir caminando, aunque no las tengamos, porque Dios no siempre nos explica lo que hace, pero siempre está haciendo algo, aunque no lo veamos, aunque no lo comprendamos, aunque lo dudemos, y eso basta para seguir caminando un día. Más confiando, un día más, orando un día, más sin entenderlo todo, pero creyendo en todo lo que Él es